Por eso, como estás en la presencia del Señor, déjalo que Él te toque. Deja que la unción que está en este lugar esté sobre tu vida. Que lo imposible se haga posible en ti. Que lo que Dios tiene para ti en esta noche, tú lo puedas palpar, tú lo puedas recibir. Porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Que en esta noche todo aquel que llegó cargado, trabajado, angustiado, con problemas personales, familiares, económicos, laborales, tú te enfocas en Jesús, autor y consumador de la fe, y Él se enfoca en ti. Tú buscas el reino de Dios y su justicia, y Él se ocupa de ti. Lo que no podemos hacer en lo natural, Dios lo hace en lo sobrenatural. Por eso en esta noche rinde tu corazón. Rinde tu corazón ante Él. Rinde tu corazón, porque donde está la unción, donde está el poder de Dios, las cosas son transformadas. Todo es diferente. Es por causa de la unción. Por causa de la unción. Porque así como dice la palabra de Dios en el libro de Hechos 10:38, así como Jesús andaba haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, porque había sido ungido por el Padre, porque la unción del Espíritu vino sobre él. Pero Jesús fue claro y dijo: el mismo Espíritu que está en mí estará en ustedes hasta el fin del mundo. No lo dejaré huérfano, al contrario, estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Él les guiará toda verdad. Él le enseñará todas las cosas. Él le hará recordar todo lo que yo he hablado, dijo. Por eso prepárate, porque este es el año de conquista. Este es el año donde Dios te da una palabra, y no para que retrocedas para perdición. Es una palabra para que vayas por más, que vayas hacia adelante, alcanzando lo que Dios tiene preparado para ti. Por eso, Señor, en esta noche te damos gracias. Nos gozamos y nos alegramos en ti, Señor, en tu presencia, sabiendo que tú preparaste el lugar, tú preparaste el ambiente, tú preparaste la palabra, tú preparaste todo para que venga a alimentar mi espíritu. Y sabiendo, Señor, que mi espíritu va a ser de que vea a ti, Señor, obrar en mi vida, en mi familia y en todas las cosas. Señor, te damos gracias. Declaramos la victoria y te decimos amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso, y míralo el que está a tu lado y decirle: la unción está en mí. Vamos, díselo. Invítale a tomar asiento. Míralo otra vez y decirle: la unción está en mí. No solamente en ti, está en mí. Porque Jesús fue tan bueno, es tan bueno y seguirá siendo lo que Él dijo: no los voy a dejar huérfano, voy a estar con ustedes hasta el fin. Porque todos los días necesitamos de que Él nos levante, nos fortalezca, nos dé una palabra. Vamos a abrir la Biblia, vamos a ir al libro de Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 1. Daniel capítulo 10, versículo 1. Y he titulado el mensaje de esta noche: cuando Dios habla, Satanás tiembla. Mirá lo que está a tu lado y decirle: cuando Dios habla, Satanás tiembla. ¿Cómo será que el diablo le tiene terror a la palabra de Dios? Que tuvo que usar la palabra de Dios para desafiar a Jesús y tentar a Jesús con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que tiene poder. En el desierto quiso tentar a Jesús usando la palabra de Dios, porque es la única que tiene poder. Pero como Jesús es el verbo, es la palabra viviente, refutó al diablo con la misma palabra, y el diablo tuvo que huir.
Veamos lo que dice ahí en el capítulo 10, versículo 1 de Daniel. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera. ¿Cuánto dicen la palabra era? ¿Y el conflicto cómo era? Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. ¿Cómo era la palabra? Verdadera. Cuando hay una palabra de Dios para tu vida, es una palabra de verdad. Una palabra verdadera va a provocar en el adversario de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra alma, un conflicto para que no se cumpla lo que Dios te habló. Cuando Dios te da una palabra para que tú te ordenes, cuando tú recibes esa palabra y tú te quieres ordenar, se va a levantar un conflicto. No solamente para que tú no lo logres, sino para que no tenga cumplimiento la palabra de Dios. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos recibieron de Dios o cuando se convirtieron al Señor? O tengo ejemplos preciosos que cuando decidieron dejar de estar juntos sin casarse, recibieron la palabra de Dios, se ordenaron, se le levantó el mismo infierno. ¿Es así o no? Porque cuando la palabra de Dios, que es verdadera, el diablo va a buscar de levantar un conflicto. Por eso en un momento Jesús dijo, en una casa, en un hogar, va a causar división. ¿Por qué? Porque unos van a creer y otros no. Y los que no creen, quieren que los que creen no sigan creyendo. Se va a levantar un conflicto. Se va a levantar un problema. Cuando decidimos recibir la palabra de Dios que es verdadera, algo el diablo va a hacer para que esa palabra no dé fruto. Porque si nuestro corazón es una buena tierra y esa palabra que es verdadera viene y cae en una buena tierra, en un corazón que va a dar fruto, lo que Dios dijo va a dar fruto. Cuando Dios habla, Satanás que hace tiembla, porque cuando nosotros creemos lo que Él dijo, lo que el Señor habló a nuestra vida, sabe que tenemos cumplimiento. ¿Por qué? Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, tienen cumplimiento. Cuando tú te quieres congregar, se va a levantar conflicto. Cuando tú quieres ordenarte en lo económico, se va a levantar conflicto. Cuando tú le quieres servir a Dios en el matrimonio, se va a levantar conflicto. En la familia se va a levantar conflicto. ¿Por qué? Para que tú abortes lo que Dios tiene preparado para tu vida. Pero nos encontramos con un varón de Dios que estuvo en ayuno, orando, intercediendo y buscando a Dios por una palabra. Y cuando Dios le habló lo que había de acontecer, se levantó el conflicto. Y no era cualquier conflicto, ¿no? ¿Cómo dice que era el conflicto? Grande. Fue revelada palabra a Daniel. Si tú quieres le puedes poner tu nombre también, ¿no? Porque Dios te revela a ti lo que ha de venir para que tú te prepares. Para que no andemos ciegos como aquellos que no conocen la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios tenemos todo ahí escrito. ¿Para qué? Para que vivamos en luz y no en tiniebla. Cuando Dios viene y te dice, deja de adulterar, deja de fornicar, deja de robar para que seas bendecido. Cuando tú recibes esa palabra y tú la quieres poner en práctica, se va a levantar un conflicto. Algo que tú no te esperas. Algo que tú ni te imaginas. Y de las personas que tú menos esperas. Hace un tiempo atrás recibí una palabra de Dios. Y cuando le creí esa palabra se levantó ese conflicto, ¿no? Pero como sabemos que cuando Dios habla y si nuestra confianza está depositada en Él, sí o sí tiene cumplimiento. Porque la Biblia dice que tenemos que estar parados ¿sobre quién? Sobre la roca, que es Cristo. Ahora cuando Dios habla es para que le creamos sabiendo que va a tener cumplimiento. Daniel, un varón que 3 veces al día oraba, intercedía, buscaba a su Dios, lo buscaban para hacerlo caer. ¿Cuántas cosas?
Pero Dios hablaba con él, y a Dios le gusta hablar con aquellos que no tienen temor, aquellos que le creen, que aunque se le levante el infierno en contra, saben que tienen que seguir adelante porque Dios le va a dar la victoria. El mal nunca va a prevalecer contra el bien, pero el bien siempre va a aplastar el mal. Pero fíjense lo que dice, cuando él recibe esa revelación de Dios y la palabra era verdadera. Y el conflicto, grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Comprendió lo que Dios le habló, tuvo entendimiento, lo comprendió. ¿De qué manera? Que había un conflicto que si él dejaba de seguir buscando, intercediendo por esa respuesta, lo que Dios tenía, esa respuesta no iba a llegar. Porque cuando Dios envió una palabra y él la creyó, se desató en los cielos, en el mundo espiritual, una batalla impresionante. El bien contra el mal. Y no es de película, sino que es real. ¿Para qué? Para que él no recibiese la respuesta de Dios. Veamos lo que dice en el capítulo mismo, hay 10, pero en el versículo 11. Cuando Dios le habla y le dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. ¿Qué le dijo? Estate. Porque es lo que tenemos que hacer perseverar a nuestro espíritu, que cuando Dios nos quiera hablar estemos atentos. Muchas veces Dios nos quiere hablar pero estamos distraídos, no sé si a alguno les pasó. Es como estar en la esquina esperando el colectivo, hablando con un amigo y pasó el colectivo y no nos dimos cuenta. El colectivo pasó, porque estamos distraídos. Muchas veces Dios nos quiere hablar y estamos distraídos y no podemos estar atentos a lo que Dios nos quiere hablar. Pero fíjense cómo dice ahí, está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he... ¿Cuándo fueron oídas las palabras de Daniel? ¿Cuándo? Desde el primer día que dispuso su corazón. Llevaba 3 semanas orando en ayuno, intercediendo, buscando a Dios. Y Dios desde el primer día, ¿cómo conoce nuestro corazón? Conoce cuando muchas veces estamos en la soledad, estamos encerrados y muchas veces derramamos lágrimas y hay cosas que no comprendemos, no entendemos y estamos ahí. Pero Él conoce la intención del corazón y conoce nuestros pensamientos. Desde el primer día, cuando tú desde el primer día tú decides humillarte delante de Dios, Él ya te escuchó. Él ya te escuchó. Los problemas que pueden estar golpeando la familia, problemas económicos, matrimoniales, familiares, Él lo sabe. Desde el primer día que nosotros vamos a Él, en buscarle a Él, Él ya lo sabe. Y no solamente que Él lo sabe, porque la Biblia nos dice que cuando nosotros pedimos algo conforme a su voluntad, dice que Él nos oye, y si nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que ya le hicimos. Del primer momento la respuesta de Dios venía sobre él. Pero veamos más de lo que dice ahí en el versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. 3 semanas
para que la respuesta llegue. No sé cómo será la batalla en los cielos. En el mundo espiritual desconozco cómo pelean. Pero hay una batalla que es más real que la batalla que peleamos nosotros todos los días en la calle. Desconozco, no sé si será con flecha, con arco, con espada, porque podemos tener varias interpretaciones, pero hasta que no vemos, no conocemos. Lo importante es que hay un ejército que todos los días está peleando por ti, por tu familia. Cada vez que tú doblas la rodilla y buscas a Dios con todo el corazón, Dios mismo envía y activa a sus ángeles a tu favor. Despiertas en la mañana, Señor, aquí estoy. Yo creo que tú me has dado una palabra que si yo despierto y te busco con todo el corazón, aunque mi principio haya sido pequeño, mi postrer estado va a ser muy grande. Y tú caminas con esa palabra y se levanta el conflicto, pero tú le estás creyendo a Dios. Y como tú le crees a Dios, el Señor, ¿qué hace? Envía ángeles para que te cuiden en el camino, para que te guarden. Cuando Dios habla, el diablo tiembla, porque la única palabra que tiene poder es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Imagínense lo que es eso. Cuando una palabra es verdadera que viene a nuestra vida, se va a levantar un conflicto para desanimar, para que digas, ahora que quiero buscar a Dios, se me levanta un ser querido, un familiar. Ahora que quiero dejar los vicios, me desaniman con esto. Ahora que quiero hacer tal cosa, no esperaba la traición de tal persona cuando esperaba el apoyo de esa persona. ¿Cuántos están aquí? En esta noche Dios te da una palabra, pero no para que tengas temor de que un conflicto grande se puede venir contra ti. No, al contrario. Es para que tú entiendas que cuando Dios habla y Él te da una palabra que es verdadera, es para que sepas de que hay cumplimiento. Porque todo lo que Dios promete cumple. Él no es ni hijo de hombre, ni hombre para mentirnos. Al contrario, todo lo que Él habla tiene cumplimiento. Y fíjense como dice en el versículo 14, he venido para hacerte saber lo que ha de venir. El mundo entero dice que está esperando la manifestación ¿de quién? De los hijos de Dios. Y la manifestación de los hijos de Dios en el original es dar a conocer lo que se viene, dar a conocer lo que es bueno, dar a conocer lo que Dios tiene ya predestinado y planeado para cada persona. Cuando tú te levantas y hablas lo que tienes que hablar, va a tener cumplimiento, porque tú no hablas tus palabras, tú hablas la palabra de Dios. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Y sabe de qué día estaba hablando? De estos días. Estamos en los últimos tiempos y muchas veces lo escuchamos, pero cuando uno analiza y busca al Señor y Dios le muestra que queda poco tiempo, queda muy poco tiempo, pero cuando entendemos que la palabra de Dios es la única que puede crear algo en nuestra vida, esperanza, fe, y todo lo que emprendamos sabiendo que viene de parte de Dios, nuestro corazón se asegura de que hay cumplimiento en eso. Veamos lo que dice el libro de Juan, capítulo 6, versículo 63. Juan, capítulo 6, versículo 63. Y veamos lo que Jesús les dice, luego de darle una enseñanza a los discípulos, a las personas que estaban ahí. Pero en el versículo 63 le dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son. ¿Por qué tiene cumplimiento la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es vida. Mis palabras son espíritu y son vida.
está viva. No es una palabra muerta, que una palabra muerta en la que se habla y cae en tierra y no tiene cumplimiento. Al contrario, cuando Dios habla, tiene cumplimiento. Y todo lo que Dios dice que va a hacer, lo termina haciendo. Pero para eso tenemos que entender que ante el conflicto, por más grande que sea, no debo paralizar mi corazón. Al contrario, tengo que estar sobre la roca, firme, estable y mirando a dónde, a Jesús, autor y consumador de la fe. Porque hasta el día que nosotros tengamos que partir con el Señor, quiero decirte algo, vamos a ver conflictos. Se van a levantar en casa, se van a levantar en el trabajo, va a haber algo. ¿Para qué? Para que tú te enojes, para que tú te pongas mal, para que saquen al viejo hombre, la vieja mujer del pasado. ¿Les pasó eso alguna vez? Recuerdo que me convertí al Señor 19 años y estaba trabajando en una empresa. Cuando se enteraron la burla que había, ¿no? Ahí viene el pastorcito y cuántas cosas. Y todos los días ahí, Señor, o te lo llevo o te lo mando. Querían sacar a luz al viejo hombre. Lo querían resucitar. Lo querían resucitar. Ahí, Señor, toma control. Lo perdono. ¿Y cuántas oraciones hacía para tener paciencia, no? Y ahí estaba. Y en un momento pasaba, había uno que me tenía, ay Señor, y pasaba por atrás, me hablaba, me decía cosas, me tocaba, y ay Señor, si aparece el viejo hombre, se van a dar cuenta de lo que era antes de conocer a Jesús. Pero ahí estaba, ¿no? Y uno tras día, y otro tras día. Ay, Señor. No sé si les pasó a ustedes, pero es bravo, ¿no? Y en un momento me di vuelta y le digo que sea la última vez que me decís algo. Y seguían la cosa. Ah, Señor. Y en un momento estaba ahí, me doy vuelta cuando pasa y seguía provocando. Lo tomo del cuello. Lo tomo del cuello contra el casillero donde guardábamos las cosas. Y le digo, soy cristiano, pero no tonto, le digo. Realmente no entendés de lo que te estás burlando. Y lo dejé. Asustado, no me dijo nada. Pero la semana siguiente fui a orar por una persona que estaba en terapia intensiva en el Hospital Clemente Álvarez y ahí me lo encontré a él. Ahí me lo encontré a él. Y cuando me lo encontré, me acerqué, le saludé normal, agachaba su cabeza. Digo, no, tranquilo, le digo. Pude orar por él, me pidió perdón. Porque él no se daba cuenta que estaba siendo influenciado por el mismo diablo para que yo cometa algo que luego avergüence el nombre del Señor. No es fácil cuando el conflicto es grande. Lo importante es mantener la calma y saber de que nuestro Dios está todos los días con nosotros. Ese joven se convirtió al Señor. En el trabajo nunca más me dijo más nada, al contrario. Iba y me preguntaba, che, perdóname. Aún no sabía lo que hacía mientras yo estaba en mi casa. Vos estabas en los hospitales orando por la gente. Cuando el conflicto es grande, cuando los problemas son grandes o cuando hay un problema interfiriendo ahí, tú tienes que entender de que el diablo tiene miedo, que el diablo está asustado. Porque cuando tú estás bien y tú le crees al Señor, tú haces que todas las promesas de Dios tengan cumplimiento en ti. Y Jesús le dice, mis palabras
Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Es la palabra viva. La palabra es viva y eficaz para que podamos creer y vivir seguros. Podemos escuchar tantas noticias y tantas cosas, pero cuando le creemos al Señor nosotros estamos seguros, porque nuestra confianza está en Él. Y Dios tiene que respetar, y Dios tiene que cumplir lo que Él dijo en su palabra. Veamos lo que dice el libro de Salmo. Salmo capítulo 107, versículo 20. Salmo capítulo 107, versículo 20. ¿Lo tenemos? Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas. ¿Para quién? Para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. ¿Envió qué cosa? ¿Qué es lo que envió el Señor? Su palabra. ¿Y qué hizo cuando envió su palabra? Los sanó y los libró. Porque el diablo muchas veces va a buscar de que tú no te congregues. Porque cuando viene una palabra sobre ti va a provocar salud, va a provocar libertad. Porque el diablo muchas veces va a buscar de que en la familia no haya unidad, porque la familia no estén los dos o la familia entera buscando al Señor, porque el diablo que va a causar división. El maligno, el malo, el diablo vino a matar, robar y destruir, mas Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Vida y vida en abundancia. Y lo hace a través de qué cosa? De su palabra. Tú en esta noche tú recibes una palabra y conforme a esa palabra tú recibes salud y libertad. Y no solamente eso, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y luego les dice, ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con... ¿Qué dicen? Publiquen, ¿qué cosa? Sus obras. Lo que Él hizo en ti, publícalo. Lo que Dios hace contigo, te ordenaste, publícalo. Antes estaba en estas condiciones, ahora estoy así. ¿Cuántas veces he contado mi testimonio? Perdido, mal, alcoholizado, durmiendo en una zanja. Pero cuando conocí la bondad de Dios, pero cuando conocí al Señor, mi vida cambió. No necesité tomar. Eso es lo que uno tiene que publicar. Lo que Dios hizo, que publiquemos, que lo demos a conocer. ¿Con qué? Con júbilo, con gozo, con alegría. Porque hay tantas personas que necesitan lo que tú tienes, pero como no saben y no han escuchado lo que Dios hizo en ti, ellos están perdidos hasta que tú los resucites, los saques de ese estado. Cuando tú publicas lo que el Señor hizo contigo, la palabra que Dios te dio, que si tú te ordenabas, la bendición de Dios caía sobre tu vida. Si tú dejabas de robar y comenzabas a trabajar diligentemente como tenía que ser, la bendición de Dios estaba. Si tú dejabas de hacer ciertas cosas y le creías a Dios, la palabra de Dios iba a tener cumplimiento en ti. Tú y tu casa le servirán al Señor. Porque Dios envía su palabra y cuando Él envía su palabra trae sanidad, trae salud, trae restauración, trae libertad, trae esperanza, trae ánimo. Por eso cuando tú recibes una palabra de Dios, va a venir luego algo para que tú te desanimes. Se va a levantar un conflicto grande. Pero mientras tú le crees al Señor y sigues hacia adelante y perseverando, en los cielos hay una batalla, que esa batalla tú ya la tienes ganada. No la estás peleando, la están peleando por ti.
Solamente tú cree, porque para aquel que cree todo es posible. Para aquel que cree todo es posible. Daniel perseveró 3 semanas llorando, perseverando, recibió la palabra, el conflicto que había sido grande. Pero la respuesta llegó. Tarde o temprano la respuesta para tu vida va a llegar. Tarde o temprano. No te desanimes, no bajes los brazos. Tarde o temprano esa respuesta vendrá sobre tu vida. ¿Cuántos lo creen a eso? ¿Cuántos están dispuestos a decirle: Señor, yo recibo tu palabra, pero también cuando vengan los conflictos sé que no estaré solo? Jesús en un momento, cuando habló con la gente que le seguía y le dijo: si alguno no deja a su padre, a su madre, y comenzó a darle una lista de cosas, dijo: no es digno de mí. Y Pedro le dice: Señor, nosotros lo dejamos todo. ¿Recuerdan? Y Jesús le dijo: no hay nadie que no haya dejado padre, madre, casa por causa de mí y no reciba 100 veces más. Y no reciba 100 veces más en este siglo con tribulación. La tribulación va a venir para que tú te desanimes y no veas la gloria de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu finanza, sobre todo lo que tú quieras emprender. Dios envía su palabra, pero siempre va a haber una oposición para que tú no veas lo que Dios quiere hablar. Entonces, ¿cómo estás? Ponte de pie. Ponte de pie y créele al Señor. Créele, créele, créele. Porque Dios te envió una palabra a ti para traer salud, sanidad, restauración, prosperidad. Pero puede venir el conflicto. Pero en medio del conflicto tú sigues creyendo que todo lo que Dios prometió hacer, lo iba a hacer. Dios le prometió un hijo a Abraham. Dios le prometió un hijo a Abraham. Y Abraham, en su impaciencia, quiso ayudar a Dios. No quieras ayudarlo a Dios. Sé paciente, sé paciente, sé paciente. Y en esa impaciencia se llegó a la sierva, la embarazó. Escuchó el mal consejo de su esposa, que le dijo: mira, ya soy vieja, ¿por qué no te llegas ahí a la sierva y ayudas a Dios? Porque ella te puede dar un hijo que yo no puedo darte. Dios le dio una palabra diciendo: te daré un hijo, te daré una descendencia. Pero él quiso, en su impaciencia, ayudar a Dios. Y luego Dios lo reprendió y le dijo: no, es con tu mujer, no con la esclava. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No te impacientes, sigue creyendo. Cuando las cosas tú no las veas, sigue creyendo. Porque si Dios te habló una palabra y esa palabra que Dios te habló es verdadera y cayó en buena tierra, tendrá cumplimiento y dará fruto. Dará fruto al 30, al 60, al 100. Dará fruto. Es imposible que no dé fruto una palabra de Dios, que es una palabra verdadera. No es una palabra de hombre, no es una palabra de mentira. Todo lo que parece ser imposible se hará posible. Todo lo que tú no veías por una montaña de conflicto y de problemas, lo verás, lo verás, lo verás. Daniel tuvo la respuesta que él estaba esperando por ser paciente y esperar. Mantente firme y estable porque vas a verlo a Dios obrar. No te impacientes, porque lo que Dios prometió hacer contigo lo hará. Tendrá cumplimiento, solamente espera en Él y Él hará. Espera en Él y Él hará. Él hará todo lo que dijo que va a hacer contigo. El salmista dijo: el Señor, el Señor, el Señor cumplirá su propósito en mí. Pero para eso necesitaba él decir también:
Pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó de ese lugar. Cuando tú y yo le esperamos a Él, cuando tú y yo le creemos en su palabra, no dejamos de congregarnos, no dejamos de orar, no dejamos de meditar en su palabra, porque sabemos que cuando nos alimentamos por la palabra de Dios y Dios habla nuestra vida con su palabra, lo que estamos necesitando vendrá, sea salud, sea restauración, sea prosperidad, sea esperanza, sea mayor fe, vendrá, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso en esta noche Dios quiere que aunque tú estés en medio de conflictos, tú le crees al Señor, pero estás viviendo conflictos personales, familiares, conflictos grandes. Dios quiere que tú sepas que la respuesta está en camino, que lo que Dios dijo que iba a hacer contigo lo hará. Aunque se levanten contra ti, el Señor dijo: no temas, porque yo estoy contigo. Espíritu Santo, el Señor está aquí. El Señor te va a dar esa respuesta que tú tanto necesitas. Y cuando te vean a ti que estuviste pasando por momentos difíciles, de conflicto, de angustia, de problemas, pero te mantuviste firme en el Señor, eso inspirará a otros a que sigan a Jesús. Eso será una señal de una publicación que tú harás. Cuando a ti te vean ahí firme, estable, resplandeciente, que el conflicto no te llevó al piso, al contrario, te hizo conocer más y más a tu Señor. Inspirará a otros que no tienen esperanza, inspirarán a otros que piensan más en la muerte que en la vida, inspirarán a otros a que hay esperanza en el Dios en el cual tú estás creyendo. Por eso, Señor, te damos gracias. Ahí como está, levanta tu mano al cielo y búscale con todo el corazón, búscale con toda tu alma, con toda tu fuerza. Búscale a Él y habla con Él. Dile: Señor, estoy pasando por estos problemas, se me levantó un conflicto, hay cosas que no entiendo y no comprendo, pero me voy a mantener firme y estable confiando en ti. Y vas a ver cómo el Señor enviará esa respuesta. Mientras estamos aquí escuchando la palabra de Dios, escuchando palabra de verdad, en los cielos hay un conflicto que es grande. El bien contra el mal. Esa bendición que tú necesitas viene en camino, pero hay oposición. Pero el bien siempre va a vencer al mal. Eso es señal de que tú vas a recibir lo que tú estás necesitando. Ese hijo que está apartado de la gracia del Señor volverá. Desde el primer día que dispusiste tu corazón, Dios no responde. No sé qué pasa con Dios. Y el Señor dice: desde el primer día, Él ya oyó, Él ya envió la respuesta. Sé paciente y mantente firme, porque están peleando por ti. Están peleando por ti. Y esa respuesta está en camino y tú la vas a recibir. Por eso, Padre, en esta noche derramamos nuestro corazón delante de ti, sabiendo, Señor, que no hay nada que sea imposible para ti. Tú has dicho: clama a mí, yo responderé. Tú has dicho, Padre del cielo, que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús al Padre tendremos respuesta. Hay promesa que tú tienes en favor de nuestra vida. Tu palabra dice que nosotros y nuestra casa te serviremos a ti. Tu palabra dice que no hay
justo desamparado, ni aun su simiente, sus hijos que anden mendigando pan. Son promesas para tus hijos, para aquellos que te creen. Y nos tomamos de tu palabra, Señor. Nos tomamos porque creemos que todo lo que tú dices es verdad y tiene cumplimiento. Por eso, Señor, en esta hora te damos gracias. Ahí como está, adórale con todo el corazón. Adórale con toda tu fuerza. Aquel que envía esa respuesta que tanto estás necesitando.